Bueno amigos, tercer video de hoy. Son las 12 y 15 minutos más o menos del mediodía del domingo 21 de marzo de 2021. Bueno, he decidido, espero que la batería alcance para eso. Antes de grabar un video personal de esos míos confesional o de esos míos confesionales, y que tanto me critican personas que me conocen de toda la vida. Critican mis videos confesionales, pero tampoco me hacen compañía. Y toda esa gente que me conoce de toda la vida apuesta a mi suicidio. Esa es la apuesta que han hecho. Espero no tener que complacerlos. Sigamos con el tema anterior, el de Janet Kelly. Yo creo que esto lo cuento en el libro, que está de venta en Amazon desde el 2015. Pero lo voy a contar por aquí. Puede que yo trataré de no dar apellidos, pero puede que la gente que ha vivido estos acontecimientos junto conmigo, o los de los dos videos anteriores, digan eso no fue así. Bueno, es como yo lo recuerdo y creo que sí fue así. Cuando especulo digo puede ser. No he dicho que estoy convencida de que Janet Kelly, por ejemplo, se suicidó por remordimientos, por haber dejado morir a su ex marido de la forma que murió. Vean el video anterior. Yo digo que puede ser una de las razones o puede ser la razón, así como digo muchas otras cosas más. Todos elucubramos, ¿no? Pero realmente mucha gente escribió sobre la muerte de Janet Kelly solo para figurar, para que mi nombre figure allí. Por ejemplo, ¿qué tanto conocía Rafael Arraiz Luca a Janet Kelly? Prácticamente no, nada. Pero claro, Rafael Arraiz escribió un artículo en El Nacional hablando de la muerte de Janet Kelly, bueno, obviamente, para darse bomba él, para tener publicidad él. Y cuando una persona está muerta, ya no puede decir si conoció o no conoció a alguien. El mismo caso sucedió con Martha Conrad, la poeta venezolana suicidada en el año 1997. Yo conocí muy bien a Martha y después de su suicidio había un poco de gente que escribió artículos diciendo yo que fui su amiga, yo que fui su amante, yo que fui su conocido, cuando la verdad es que Martha Conrad, gran poeta venezolana, quizás la mejor de su generación, y de todos los tiempos, la verdad es que ella no tenía amigos, ella quería estar sola, reservaba el derecho de admisión sobre su vida. Ella no era una mujer rodeada de amigos, ni mucho menos. Martha Conrad vivía y estaba sola. Nadie le servía, ni siquiera de amigo. Nada ni nadie podía mitigar la enorme depresión que sufría y que la llevó finalmente al suicidio. Un suicidio del que habló un suicidio que anunció a otros poetas, entre ellos a mí, en una mesa de café, en una mesa llena de cervezas, varias veces a lo largo de 10 años. Estuvo 10 años diciendo cómo se iba a suicidar y en el año 97, en verano, se suicidó. Aparecieron hombres diciendo que habían sido sus amantes. Apareció gente diciendo que la conocía íntimamente. Solamente con un familiar, su hermana, que en ese momento, por cierto, era la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Miriam Conrad, y que no quería ningún tipo de publicidad y quería callar a la prensa como diera lugar y quería que su hermana se terminara de morir en el recuerdo de todos. Una mujer por la que nadie va a dar la cara. Martha Conrad. O sea, nadie la va a defender. Está muerta y nadie va a decir mi hermana no hizo esto o si lo hizo, a Miriam Conrad no le importa.
Además ella está en Washington. Entonces, Marta no se puede defender de aquellos que dicen haber sido sus amantes, sus amigos, etc. Lo que quiero decir es que tampoco Janet Kelly se puede defender acerca de todas las cosas que se pueden decir. Yo lo que digo es, lo que sé, lo digo porque lo sé. Y lo que no sé, simplemente digo, bueno, el marido murió de tal forma, a lo mejor se sentía, a lo mejor Janet tenía mala conciencia por ello, pero digo a lo mejor, tal vez. Yo el motivo del suicidio, si es que fue suicidio, no lo conozco. Y si no fue suicidio, sino asesinato, tampoco conozco el motivo del asesinato. Solamente puedo lanzar conjeturas. Pero bueno, como ya dijimos, Janet Kelly le interesaba mucho Latinoamérica, al punto que cambió su nacionalidad norteamericana por la venezolana. En aquel momento no se podía tener doble nacionalidad. Renunció a su nacionalidad estadounidense por la venezolana. Ya les dije que dio un curso llamado Capitalismo de Estado. Y después de dar este curso, o antes, no sé, Janet Kelly había 3 investigadores del IESA que eran Ricardo Hausmann, que todo el mundo sabe quién es, ¿no? Ricardo Hausmann, físico, creo, físico, posgrado en economía, doctorado en economía, creo que el doctorado fue en Cornell, en aquel momento era profesor del IESA, y bueno, ahora desde hace muchísimos años es profesor creo que es profesor en Harvard, ¿no? Está en Harvard, sí, está en Harvard, Ricardo Hausmann. Bueno, entonces Ricardo Hausmann en aquel momento era profesor del IESA, todavía no había sido presidente del Banco Central de Venezuela, eso fue posterior. Bueno, era profesor e investigador del IESA, Janet Kelly también, y Josefina Brunicelli, recién graduada, también era profesora e investigadora del IESA. El currículum de Josefina. Josefina es graduada en Ciencias Políticas y Música en la Universidad de Yale, posgrado en el IESA y doctorado en NYU, es decir, New York University, en Políticas Públicas. Se jubiló hace poco como directora de investigaciones del IESA y se mudó a los Estados Unidos, a Nueva York. Bueno, ellos 3 estaban interesados en investigar la corrupción en la CBG, Corporación Venezolana de Guayana, CBG, Corporación Venezolana de Guayana. Esto casi no lo van a ver españoles, por eso no uso la V, CVG. Esto no lo van a ver españoles, esto le interesa a los venezolanos. Corporación Venezolana de Guayana. Ricardo Hausmann quería investigar la corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana. Y parece que Janet Kelly y Josefina Brunicelli también. Entonces colgaron un letrerito que casi ni se veía en un pasillo que decía viaje a Puerto Ordaz. Días tal y tal. Incluía por supuesto un fin de semana. Días tal y tal. Digo porque todos estudiábamos o trabajábamos. Día tal y tal. Misión del viaje. Conocer las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana y en el marco de una investigación sobre corrupción en las empresas de la CBG. También, por cierto, cuando regresamos del viaje, el IESA anunció, aunque ya Janet Kelly lo había dicho, el IESA dejó muy claro que ese viaje, los objetivos de ese viaje, integrado el viaje por profesores y alumnos del IESA, el IESA declaró que la existencia de ese viaje, el diseño de ese viaje, la realización de ese viaje, lo que hubiésemos hecho en ese viaje
y cualquier cosa que hubiésemos escrito en relación con ese viaje, absolutamente cualquier cosa respecto a eso, estaba totalmente fuera o sea, no estaba relacionado con el Yesa. O sea, el Yesa dejó muy claro, pero Janet Kelly lo había hecho, que ese viaje, donde 3 profesores invitaban a los alumnos a ir a la ciudad, a la Corporación Venezolana de Guayana, pues que ese viaje no estaba en el marco, no se encontraba en el marco de las actividades realizadas por el Yesa. El Yesa lo desconocía, no lo podía impedir, por supuesto, éramos personas libres que podíamos viajar a donde quisiéramos. El Yesa no se responsabilizaba por nada de las consecuencias de ese viaje, no reconocía ese viaje como una actividad del Yesa, sino como una actividad de unas personas particulares, y que cualquier responsabilidad recaería sobre nosotros y nunca jamás sobre la institución a la que en ese momento pertenecíamos, tanto como profesores como alumnos. En ese viaje no se inscribió casi nadie. Mi promoción fue de alrededor de 110. Mi promoción fue de alrededor de 110, 120 personas. Y no se inscribió casi nadie. Ricardo Hausmann no iba a ir en el viaje. Era uno de los ideólogos del viaje, por decirlo así, pero él no iba a ir. La que iba a ir como representante, como guía, digamos, la jefa del viaje era Janet Kelly. Y también iba una profesora que se estaba terminando de graduar, estaba en el segundo año del Yesa, en el segundo año de estudios, pero ya estaba haciendo investigación y dando clases, que era Josefina Brunicelli. Entonces iba el Yesa, iba Janet Kelly e iba Josefina Brunicelli, digamos como una especie de mano derecha de Janet Kelly. Y por parte de los alumnos es que nos inscribimos muy pocos. ¿Por qué fuimos pocos? Bueno, cuando esa gente del Yesa, esos alumnos del Yesa, que todos eran adinerados, supieron que tenían que sufragar el viaje por su propia cuenta, es decir, pagar el billete de avión, el hotel, las comidas, todo, los viáticos, todo. Cuando supieron que ese viaje se iba a sufragar de nuestros bolsillos, decidieron que no les interesaba ir. Era un viaje para conocer las empresas básicas del sur de Venezuela y era un viaje para investigar la corrupción. Pero fíjense ustedes, nadie quería gastar ni un céntimo en investigar la corrupción ni en conocer las empresas básicas. Por ahí ustedes pueden ver lo interesadísimos que estaban los profesores y los estudiantes del Yesa en Venezuela, ¿no? No les interesaba investigar la corrupción y tampoco conocer las empresas básicas. ¿Para qué? Ellos viajaban, era a Nueva York, no al sur de Venezuela, a Puerto Ordaz. El caso es que, y bueno, me acuerdo de Lorenzo, no estoy diciendo tu apellido, hijo de puta, que supuestamente estaba muy interesado en la corrupción en Venezuela y fue el primero que dijo, pero hay que pagar, no voy. A no ser que me lo pagues tú, si es que éramos muy amigos, y lo insinuó. Lo insinuó no, lo pidió. Y por supuesto que le dije que no. También a mí me costaba, como estudiante que era, pagarme eso. Bueno, el viaje fueron 3 o 4 días. No estoy tratando de recordar si nos fuimos en Aeropostal o en Avenza. En una de las dos habrá sido, creo que fue en Aeropostal, aunque yo prefería Avenza. Y nos regresamos en la misma línea aérea, ¿no? El aeropuerto que utilizamos fue el de Maiquetía, de Puerto Ordaz. Bueno, en ese viaje fuimos Janet Kelly, que encabezaba el viaje, Josefina Brunicelli, que hace más de un año se jubiló como directora de investigaciones del Yesa y se jubiló y se fue a vivir a los Estados Unidos. Ahora escribe
para un periódico o para varios periódicos y revistas, no solamente de los Estados Unidos, por lo que he visto en la red. En el viaje estábamos también Héctor Pérez Segnini, que siempre ha sido una persona que le ha interesado de todo. En el viaje estábamos Sonia Santaella, que también era una persona diferente. Sonia Santaella y yo hablábamos mucho de literatura. Si alguien sabe qué pasó con Sonia Santaella, su nombre era Sonia Santaella Smith. Nunca más supe de ella. Bueno, trabajamos juntas incluso en Cordiplan después de IESA. Y después la vi varias veces por el Boulevard de Sabana Grande. Había dejado la gerencia y todo eso y lo que hacía era que iba en carro, manejaba hasta Colombia y compraba cuestiones, flores de Bach y cosas que en ese momento no llegaban directamente a Venezuela, flores de Bach y cosas parecidas. Y bueno, compraba lo que le cabía en la maleta del carro, que era un Toyota que se compró con lo que ganó en Cordiplan, no una camioneta, un carro. Y el más normal que tenía Toyota en esa época en Venezuela, hablo de los años 90, tempranos 90. Bueno, ella iba a buscar este tipo de medicamentos a Colombia, los traía a Caracas y en Caracas los repartía en algunas farmacias. Y cuando se iba, bueno, y le iban dando dinero a medida que se iban vendiendo y cuando se acababan, o antes de que se acabaran, iba a buscar otros y a vender. Es decir, que se olvidó de la gerencia, del IESA y todo eso, se puso a vender flores de Bach y eso. Yo me la encontré varias veces en el Boulevard de Sabana Grande. Yo creo que la última vez que me la encontré me invitó a un jugo, me dijo, te invito un jugo. Pero así exactamente, no dijo café, a un jugo. Entonces yo la seguí y entramos en una calle perpendicular al Boulevard de Sabana Grande, nos tomamos un jugo en un negocio muy, muy sencillo, y es que en esa calle ya había estacionado el carro. Esa fue la última vez que la vi, no puedo decir qué año fue. 94, 93. Me acuerdo que nos encontramos en Suma, que estaba en la librería Suma, que estaba en el Boulevard de Sabana Grande. Y ella llevaba un montón de libros, se estaba comprando un montón de libros de flores de Bach y de autoayuda. Y yo llevaba una pila de libros de Paul Auster que había encargado a España. Le había dicho a Raúl Betancourt que los encargara a España, que yo se los compraba a todos. Se había puesto, o sea, había escuchado yo hablar de Paul Auster antes de que ningún venezolano lo escuchase, supiese nada sobre Paul Auster en Venezuela, y había logrado conseguir 2 libros de Paul Auster en librería lectura. Luego, en todo el país no conseguí nada más. Todavía no existía Amazon.com y le pregunté a Raúl Betancourt si conocía a Paul Auster, tempranos 90 estoy hablando, y me dijo que sí, y el dueño de Suma, de la librería Suma, y le dije que me trajera de España, traducidos, todos los que pudiera, todo lo que consiguiera de Paul Auster, exceptuando los 2 que ya tenía. Y bueno, ese día los había ido a recoger y me encontré con Sonia. Y Sonia me dijo, yo le dije, Sonia, cuando yo te conocí tú leías a Marguerite Yourcenar, tú leías lo mismo que yo y ahora estás leyendo autoayuda. Y me dice Sonia, siempre hay un momento para desconectar y no recuerdo exactamente qué me dijo, pero lo que me dijo Sonia fue algo así como que esas cosas como Marguerite Yourcenar y Proust, que son tan excelsas, te pueden hacer un daño horrible si eres una persona sensible y si las circunstancias de tu vida son malas. La buena literatura quema, te mata, te destroza. Entonces, Sonia había decidido abandonar la buena literatura y la buena música y leer autoayuda, y también había decidido abandonar una carrera que solamente
una carrera, un máster que cursamos solamente por dinero. Ella lo abandonó, no abandonó el máster. Después de Cordiplan no buscó más trabajo como graduada con una MBA, sino que se puso a hacer ese trabajo sencillo de buscar medicinas naturistas en Colombia y venderlas en Venezuela, solamente para mantenerse semana a semana, mes a mes. Eso también lo había abandonado yo. Realmente mi carrera por el dinero, después de salir del YESA, fue corta. Muy rápidamente me di cuenta que yo no podía dedicar mi vida a ganar dinero y solo dinero, porque no iba conmigo, me destruía. Para ganar dinero en multinacionales o con una empresa que tú formes después de graduado del YESA, tienes que dar la vida entera, 24 sobre 24 horas. Eso no te da tiempo de leer, etcétera, ¿no? Ir al cine, verlos a los amigos, pero lo principal no es eso. Lo principal es que esas carreras que hace la gente dentro de las multinacionales no le permiten pensar. Y vivir sin pensar, no. Vivir sin cuestionarme el mundo, no. ¿Que lo he pagado caro? Lo hubiese pagado peor si me hubiese dedicado a ganar dinero en una multinacional. Estaría loca, encerrada en un manicomio. Esa no es vida. Y el capitalismo salvaje, que no me gusta llamarlo así, y yo no soy comunista, pero el capitalismo salvaje no es vida para nadie. Salvo para los millonarios que nacen millonarios. Si tú naces con una renta y no tienes que mover un dedo, tipo Carolina de Mónaco, el mundo te parece perfecto, maravilloso, y los únicos dolores son los que ha tenido Carolina de Mónaco: la muerte de su madre, la muerte de su padre, la muerte de su esposo. Los dolores que nos achacan a todos, a cualquiera de nosotros, pero no los 2000 dolores extra que tenemos todos aquellos que no nos llamamos Carolina de Mónaco. No sé por qué estoy hablando de esto. Bueno, porque Sonia Santaella, que era una persona bien especial, también fue en el viaje. Héctor Pérez Agnini, Sonia Santaella, Ifigenia, que he olvidado el apellido. Ifigenia. Yo compartí cuarto en el hotel con 3 personas y una era Ifigenia. Estoy tratando de recordar quién era la tercera. Bueno. Héctor. Sonia. Yo. Ifigenia. 2 chicos de la promoción superior a la nuestra, que no recuerdo los nombres. Susana Di Trollio, que la llamábamos Susana Petróleo, que es politóloga. ¿Qué más, Susana? ¿Tú sí me escuchas? ¿Qué es de tu vida? Susana Di Trollio. Esa era la que compartía la habitación. Susana, Ifigenia y yo. Un portugués con su esposa, un hijo de portuguesa con su esposa, ambos de la Simón Bolívar, que también estuvieron en el YESA, y 2 o 3 personas más, todo más que yo recuerde. Bueno, nos reunimos en Maiquetía, nos fuimos en avión, nos bajamos en Puerto Ordaz, conocimos las instalaciones de la Corporación Venezolana de Guayana. Nosotros íbamos a conocer, y Janet Kelly y Josefina Brunicelli iban a investigar. Nunca supimos exactamente investigar cómo, pero uno de los temas era la corrupción. Investigar cómo. Después les hablo qué pasaba en la Guayana venezolana en ese momento. Decían que Josefina Brunicelli, que llevaba una cámara fotográfica minúscula, como que las que existen ahora, que en aquel momento no existían, y que estaba tratando de fotografiar papeles. Mientras nosotros entrábamos a una empresa por un lado y nos enseñaba la empresa, pues ella se perdía por allí
tratando de fotografiar yo no sé qué. Bueno, el caso es que conocimos la Corporación Venezolana de Guayana, fuimos a Sidor, la Siderúrgica Pública Venezolana, fuimos a Benalum, a Alcasa, empresas del aluminio. Creo que hay una tercera, que no recuerdo el nombre. Bueno, fuimos a las empresas del aluminio, a la siderúrgica, Sidor, Siderúrgica del Orinoco, Alcasa, Benalum, creo que hay una tercera empresa del aluminio, y muy importante, fuimos a Guri y bajamos por los ascensores que están dentro de la represa y estuvimos dentro de la represa viendo las turbinas, son gigantescas, es una cosa increíble. Y bueno, sabíamos que estábamos dentro de una represa, o sea que a la derecha teníamos un muro con un lago artificial de agua represada. Si esa agua lograba destruir el muro, la muerte total y absoluta. Hicimos varios chistes, ¿no? Los que éramos ingenieros, ¿no? Dijimos, ya saben los demás por qué estudiamos un máster en administración, ¿no? Claro, para no tener que trabajar encerrados en una represa. Estás debajo del agua, entre los dos muros de la represa. Luz artificial, todo artificial, y el peligro, que está muy controlado, pero que existe, de que se rompa la represa, ¿no? O el peligro de que se vaya el oxígeno. Y todos los peligros que puede haber trabajando en un lugar así. La sala de control era impresionante para la época. Esto fue en 1988. Bueno, en el avión de regreso, bueno, esto lo estoy haciendo corto. Bueno, ¿en qué hotel nos alojamos? No podíamos pagarnos el Intercontinental Guayana. Es un 5 estrellas, demasiado caro, es de la familia del Tamanaco. Entonces nos fuimos a un hotel, al segundo mejor hotel de Puerto Ordaz, que es una mierda. Se llamaba Hotel Racil y era un hotel de vendedores, el típico hotel de vendedores. Era feísimo realmente. Y bueno, Susana, Ifigenia y yo nos metimos en una habitación que era para dos, pero nos metimos tres, porque había una cama plegable, ¿no? Para ahorrar lo máximo, ¿no? Para ahorrar lo máximo. Y bueno, estuvimos en ese hotel, desayunábamos allí, la comida más barata. Una vez nos invitaron a un restaurante, no sé si fueron los de la CBG o los de Sidor. Las demás veces comimos por ahí barato. Yo compré queso guayanés para llevar a Caracas a mi mamá y se me derritió en el avión. Bueno, lo puse arriba de mí y empezó a caerle el queso a todo el mundo encima derretido. Bueno, las mentadas de madre que la gente me dirigió ni se imaginan, ¿no? Porque es que además no lo puse sobre mi cabeza porque no había espacio. De repente vi que no había espacio. Alguien lo había ocupado, lo puse más adelante o más atrás y el queso chorreó sobre no me acuerdo quién, que dijo, pero ¿quién es el imbécil que ha puesto un queso allá arriba, un queso guayanés recién hecho? Es que estaba, cuando lo compré, era agua todavía, era líquido. Me lo dieron como en un barrilito de plástico y yo lo puse allá arriba. Pero bueno, yo me bajé de última del avión y antes de bajarme rescaté el queso. El queso llegó a mi casa. Y mi mamá y yo nos comimos el queso. Bueno, una cosa muy divertida fue que una vez nos invitaron, una de estas empresas nos invitó al Club Náutico de la CBG. Y allí había un grupo de españoles que tenían unas lanchitas y por 20 bolívares, me acuerdo que costaba 20 bolívares del año 1988. Por 20 bolívares te llevaban hasta la desembocadura del Orinoco por el Caroní. Y en diferentes lanchitas casi todos nosotros fuimos, no todos. Yo fui aterrada, me acuerdo que yo iba con Sonia en la lancha y y con Susana Di Trollio y me acuerdo que
cuando la lancha empieza, bueno, el tipo arranca la lancha, pero la arranca y se pone de punta la lancha con motor fuera de borda, y el tipo se iba tomando cerveza tras cerveza, ¿no? Y la lancha se pone de punta y empieza a entrar agua y el tipo iba a una velocidad horrible y yo decía, devuélvete, devuélvete, quiero ir a tierra, quiero ir a tierra. Y el tipo decía, ves allá el Orinoco, vamos a desembocar en él. Y como tiene una densidad diferente a la del Caroní, la lancha se va a hundir más. Además que la diferencia de color, o sea, teníamos el Orinoco de frente, perpendicular, y la diferencia de color era impresionante. El Orinoco era azul oscuro, 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 y el Caroní era azul claro. Pero no exactamente azul, pero bueno, más o menos para que, ¿no? Entonces yo veía que se acercaba a la franja azul oscura, y bueno, cuando desembocamos en el Orinoco, sí que la lancha bajó y empezó a entrar más agua. Entonces él apagó el motor y yo le digo, ¿pero qué haces? Y si después no enciende el motor, ¿pero cómo llego yo a la costa? A mí me da miedo nadar aquí. Bueno, yo estaba tan nerviosa que fui a hazme reír. Pero después el tipo nos dice, ven allá a la derecha a la costa del Orinoco. Ven esa cosa que está allí en ruinas. Esa cosa que estaba ahí en ruinas era un crucero, o había sido un crucero, un barco crucero, llamado Sierra Nevada, que se estaba hundiendo a orillas del Orinoco. Estaba abandonado y hundiéndose a orillas del Orinoco. Y realmente el objetivo de dar ese paseo por el Caroní y por el Orinoco era ver de cerca el Sierra Nevada y fotografiarlo. ¿Por qué? Bueno, para los que son jóvenes que no conocen la historia del Sierra Nevada. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, él compró un barco crucero y se lo regaló a Bolivia. ¿Por qué motivo? No me acuerdo. Pero no solamente le regaló un barco de crucero a Bolivia, de crucero de lujo. No solamente le regaló un barco a Bolivia, sino que Bolivia no tiene mar. Y ese no es un barco de río, a no ser que sea un río como el Orinoco, o sea, tiene que ser un río navegable y muy ancho. Entonces, Bolivia no tiene mar y Pérez en su primer gobierno le regaló un barco crucero. Eso fue un caso de corrupción sonadísimo, ¿no? Tan sonado y que se hizo un juicio y se le obligó a Bolivia a devolver el barco. Y entonces cuando el barco regresa a Venezuela, no sabían qué hacer con el barco. ¿Qué hacemos con el barco? Y entonces lo hicieron entrar por el Orinoco, por el delta de Amacuro, y parece ser que los obreros de Sidor, de la siderúrgica del Orinoco, no tenían dónde dormir y tenían que caminar mucho hasta donde dormían para regresar al día siguiente al trabajo. Entonces se decidió colocar el barco en la costa de Sidor. Sidor tiene costa en el Orinoco, la siderúrgica del Orinoco. Yo creo que nada de eso ya funciona. Yo estoy hablando como si esas empresas funcionaran. Creo que ya no funcionan. Sidor tenía costa en el Orinoco porque Sidor fabrica, por decirlo así, lingotes de acero, vigas de acero, toneladas de acero en la forma que los mercados internacionales les interesa, en forma de lingotes gigantescos, no lingotes de oro, bloques gigantescos de acero, en forma de cabilla, en forma de lámina, etcétera, ¿no? Entonces, Sidor tenía costa en el Orinoco, porque el Orinoco desde el delta hasta Sidor es navegable, y allí entraban los barcos extranjeros que venían a recoger el acero que Venezuela exportaba. Entonces, en esa costa se estacionó el Sierra Nevada y se convirtió en la vivienda de los obreros de Sidor. Después yo no sé qué pasó, porque hubo mucho oscurantismo con eso. Y cuando nosotros fuimos a Puerto Ordaz, ya, bueno, preguntó Janet Kelly, nosotros no sabíamos, o sea, todos conocíamos el Sierra Nevada, pero no sabíamos realmente en qué parte exactamente estaba estacionado. Estacionado no es la palabra, bueno, atracado, ¿no? Bueno, entonces
ese barco, el Sierra Nevada, sirvió de vivienda a los obreros de Sidor. Y luego, por algún motivo, lo llevaron lejos de las empresas. Lo llevaron prácticamente frente a una reserva de indígenas que nunca se interesó por explorar lo que había dentro de ese montón de chatarra. Bueno, lo estacionaron allí y se olvidaron del Sierra Nevada. Y cuando yo lo fotografié en ese viaje en 1988, era un esqueleto que se estaba hundiendo, ¿no? Y había sido un crucero de lujo, un barco crucero muy, muy costoso. Y bueno, esa fue la principal aventura que tuvimos con Janet Kelly. Luego, en el avión de regreso, yo me acuerdo que yo nunca había visto un ordenador portátil, una computadora portátil. Hablo de 1988. Pero cuando veo hacia el asiento del avión donde está sentada Josefina Brunicelli, veo que abre un ordenador portátil. Tendría que ser un notebook. Los laptops todavía no existían, no en Venezuela, aunque ella podía haberlo traído de Estados Unidos, y ella se pone a hacer unas cosas. Y yo le pregunto, ¿qué hace? Y me dice, trabajando con la información que recabé. ¿Qué información recabó? No sé. Cuando llegamos a Caracas, ellas, Janet Kelly y compañía, los alumnos no, se reunieron con Ricardo Hausmann. Y semanas después, Ricardo Hausmann empezó a escribir con cierta información que supongo en parte le fue entregada por Janet Kelly y compañía sobre la corrupción en Guayana. Y no solo en Guayana, en el país. Estábamos en el gobierno de Lucinchi y cuando yo llegaba en la mañana veía siempre 2 carros de la DICIP, la policía política de aquella época. Y esos carros de la DICIP estaban allí porque los DICIP, los funcionarios de la DICIP, de la policía política, le hacían visitas a Ricardo Hausmann. Visitas nada agradables, visitas con amenazas. Y eso era semana tras semana, los carros de la DICIP allí visitando a Ricardo Hausmann en su oficina. A Ricardo Hausmann lo acosaron debido a sus artículos de prensa contra la corrupción, y estoy hablando de la Cuarta República. Nadie sabía quién era Chávez, todavía no había habido golpes de Estado, nadie pensaba ni en golpes de Estado ni en nada de eso. Y Ricardo Hausmann se jugó el pellejo por la corrupción. Se jugó el pellejo. Y ahora dice que Maduro es un asesino, que Chávez es un asesino y que aquella época era maravillosa. Ricardo Hausmann, que fue acosado por la DICIP y más, ahora dice que aquella Cuarta República fue maravillosa. Pero en la Cuarta República Ricardo Hausmann se encontraba denunciando corrupción y lo visitaba la DICIP para amenazarlo. Y no solo eso, señores. Ricardo Hausmann en el gobierno de Lucinchi tuvo que irse del país porque la DICIP no lo dejaba en paz y porque llegó a temer por su vida y por la de sus seres queridos. Ricardo Hausmann tuvo que irse de Venezuela por haber escrito artículos de prensa señalando hechos de corrupción. En la Cuarta República, señores, no con Chávez, en la Cuarta República. Cuando se acabó el gobierno de Pérez, que lo finalizó el historiador venezolano, cuyo nombre ahora se me escapa, a Pérez lo destituyeron y el gobierno lo finalizó el historiador venezolano, que creo que ya debe haber muerto, bueno, cuando termina ese periodo de gobierno y viene el gobierno de Caldera parte 2, entonces Ricardo Hausmann regresa a Venezuela. Porque ya con Caldera no era perseguido, pero con Lucinchi sí. Entonces, estas personas que investigaron corrupción durante la Cuarta República ahora dicen que aquello era un paraíso. Yo soy la única que digo la verdad, no se pongan bravos. Nosotros fuimos a investigar corrupción a la CBG con plata de nuestro bolsillo y de personas como nosotros. Hablo de mí, de Sonia, de Susana Di Troglio, de Héctor, que tampoco está en el país. De personas como nosotros se deshizo Venezuela.
de personas. Yo no soy rica, ustedes saben que no, hija de inmigrantes gallegos. Nací en la pobreza y entonces de mi propio bolsillo me pago un viaje a Puerto Ordaz en lugar de irme a tomar sola margarita, ¿no? De mi propio bolsillo me pago un viaje a Puerto Ordaz. Pago un hotel de mierda en Puerto Ordaz y voy a visitar las empresas públicas, el Guri, etcétera, y me voy por el Orinoco, que me dan miedo las lanchas, a ver si es verdad que está ahí el Sierra Nevada y que se está hundiendo. Y después la gente dice que a nosotros no nos importaba Venezuela. Se han deshecho de nosotros, tuvimos que huir. Se deshicieron de aquellos que luchamos contra la corrupción en la Cuarta República. Y eso lo hizo. Nosotros no huimos de Chávez. Muchos de nosotros no nos escapamos de Venezuela por Chávez, ni por Maduro. Era la oposición la que nos estaba haciendo la vida imposible y amenazándonos. Y ustedes saben que en Venezuela se puede matar a cualquiera. Allí la vida no vale nada, no valía nada tampoco en la Cuarta República y se puede matar a cualquiera. La vida de muchos de nosotros corría peligro y nos tuvimos que ir. ¿Quién nos echó? ¿El chavismo? No, yo no conocía, yo me fui en el 2005. Todavía no conocía actos de corrupción del chavismo que denunciar. Yo salí corriendo porque la oposición venezolana, que ahora está metida en Madrid y en España, nos echó. Nos echó a los que abríamos la boca. O sea, yo les voy a decir una cosa. ¿Denunciar corrupción en la Cuarta República es apoyar a Chávez? No. Además la denunciábamos desde antes del golpe de Estado de Chávez y desde antes de conocer que Hugo Chávez existía, porque no sabíamos ni quién era, lo supimos todos de un solo coñazo el 4 de febrero del 92. Nosotros, muchos de nosotros, denunciamos corrupción y tratamos de limpiar el país en la Cuarta República. Y fue la misma gente que actualmente es la oposición, esa oposición que es peor que el gobierno, la que nos hizo salir corriendo, porque esa oposición en Venezuela manda a matar, porque esa oposición en Venezuela manda que te hagan cualquier cosa. Era preciso estar en un país con Estado de Derecho como es España. Ahora, en España las cosas están muy raras y me parece que estos políticos de la oposición venezolana tienen en España más poder que yo, por ejemplo, que soy hija de españoles y por lo tanto española de origen. Sí, Leopoldo López Gil, Leopoldo López Mendoza, Miguel Enrique Otero, Ledesma y todos ellos quisieran joderme, es probable, es casi seguro que los tribunales españoles me condenarían a mí y no a ellos. Porque resulta ser que la corrupción es una gran red mundial. Resulta ser que el PP, el Partido Popular, es el más corrupto de España, no el PSOE, no. Yo sé que los venezolanos quieren escuchar que la izquierda es la más corrupta en España. Lamento decirles que no. Lamento decirles que el partido más corrupto que tiene España es el Partido Popular, un partido de derechas donde milita Leopoldo López Gil, el papá de Leopoldo López. Un partido de derechas fundado por los exministros de Francisco Franco. Es decir, un partido de franquistas. No voy a usar la palabra facha porque eso se usa en Italia. Un partido franquista, un partido hipercatólico. Entonces, el Partido Popular está igual de podrido en corrupción que los partidos venezolanos. Está igual de podrido en corrupción que como lo estaban ADE y COPEI y toda esta mierda de Primero Justicia, Voluntad Popular y todo eso. Y el de María Corina, 20 Venezuela. Así que yo creo que la cuestión se trata de la corrupción. O sea, España está recibiendo a esta gente y protegiéndola porque ambos tienen negocios en común y todos tienen que ver con la corrupción. Y ya hablaré de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, pero en este video no. Bueno, les quería contar esto, les voy a contar algo más. ¿Qué pasaba en esa época en la Corporación Venezolana de Guayana? Empezando, la Corporación Venezolana de Guayana la fundó Rafael Caldera en su primer gobierno. Y también fundó la ciudad de Puerto Ordaz y Ciudad Guayana. Todo eso. En el sur no había nada. No había ciudades, eso. Y sigue sin haber más.
Bueno, hay una ciudad Ojeda por allí que no me acuerdo quién fundó, si Pérez Parte 2 o Lucinchi, pero bueno. El caso es que la Corporación Venezolana de Guayana en ese momento estaba presidida por, no recuerdo el nombre de pila, por Sucre Figarela. Cuando digo Sucre Figarela me refiero a ese hombre que fue llamado el zar de Guayana. Lo llamaban el zar de Guayana, zar, como se le llamaba a los reyes, emperadores en Rusia. El zar de Guayana era Sucre Figarela, presidente de la Corporación Venezolana de Fomento, de la Corporación Venezolana de Guayana. ¿Por qué lo llamaban el zar de Guayana a Sucre Figarela? Porque él era el dueño de eso. Él era el dueño del sur de Venezuela. ¿Y quién era el otro dueño? El otro dueño era el eterno gobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez, de la causa R. Ese era el otro dueño de Venezuela. Entre los dos se repartían, de Venezuela no, del sur. Entre los dos, aunque ellos cuando declaraban, hablaban mal el uno del otro, supuestamente Sucre Figarela era de derecha y Velázquez era de izquierda, aunque en público hablaban mal el uno del otro, en privado se repartían el estado Bolívar y Guayana y todas sus riquezas entre los dos. Esa era la Venezuela de 1988. Guayana estaba repartida entre Andrés Velázquez, gobernador eterno del estado Bolívar, y Sucre Figarela, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. No lo confundan con su hermano, también un Sucre Figarela, que es ensayista, poeta, literato, y que no tiene nada que ver con el hermano zar, nada que ver. No confundirlos, lo que pasa es que no me acuerdo de los nombres de pila. Bueno, y este es el cuento del viaje a Guayana. Vamos a ver cómo hago para llamar el video. Si me olvidé de algo, lo siento mucho. El viaje me gustó mucho. Comí mantequilla de merey o pasta de merey y me traje muchos, llevé muchos, yo dije me traje como si estuviera en Caracas, estoy en España, me llevé muchos mereys a Caracas y turrón de merey y cosas de esas que las compré rápidamente en el aeropuerto. Y también, no sé si fue en ese viaje o en otro que hice, cuando estaba en Fomento, compré artesanía, por supuesto. Bueno, y los quesos. Y bueno, los dejo por ahora. Chao.